Hola Milton, buen día, bienvenido. Buen día, efectivamente estoy acá en Sayago, muy cercano a, bueno, vecino de Peñarol y el centro artesano ha quedado maravilloso, hay que A cuánto aplaudir. estás? De donde vos ¿Cómo? vivís del artesano, ¿a cuánto estás? Bueno, estoy a 10 minutos de auto, ¿eh? Bien, que No, serían no, unas no, 20 no lo cuadras. hago caminando, menos ahora que estoy con la prótesis. Bien, Pero bien, bien. es 5 o 10 minutos de auto, no más. Bien, vamos arriba. Bueno, mira, te imaginarás que arriba de la mesa, además porque hace rato que no conversamos, aunque me consta que dos por tres nos haces el honor de, en calidad de oyente o televidente en el canal YouTube, de ayudarnos a poner la mañana en camino. Arriba de la mesa tengo para conversar con vos, que siempre es muy gratificante, que siempre es muy, desde muchas miradas, muy movilizador. Bueno, a mí me parece interesante tu, tu vínculo, así podemos establecerlo, a propósito de la experiencia por vos adquirida, que estás teniendo con Colombia, su gobierno y su presidente en particular. Primero, haceme el cuentito, ¿cómo nace el vínculo con el presidente Petro? Bueno, yo quiero aclarar los tantos porque no me gusta presumir de algo que no soy. Yo no tomé contacto, ni fue Petro que me vino a buscar, fue el equipo que diseñó el programa del pacto histórico encabezado por un economista que se llama Felipe Tascón Recio, que iba a ser designado como secretario de drogas. Ahora Petro eligió una muchacha de 30 años, una mujer joven de 30 años, y bueno, participé elaborando algunos documentos y en una cosa maravillosa que han hecho el equipo de Petro, que es lo que ellos llaman el empalme, llámese esto a la consulta con las comunidades indígenas, afro, productoras de la hoja de coca, en todo el territorio colombiano. Uh -huh. Eh, y vinieron a consultarme porque ellos tienen pendiente la regulación del mercado del cannabis. Ya existe cannabis medicinal, según algunos analistas muy calificados, dice que se ha hecho con un criterio excesivamente comercial y no respetando los derechos de los productores de cannabis, y ahora está a través del senador Bolívar en camino un proyecto de ley que se parece mucho a la ley uruguaya. Ajá. Precisamente ellos querían conocer la experiencia uruguaya en la regulación del cannabis y también abrir el camino para lo que significa el desafío de la regulación de otros mercados, como el de la cocaína y en general una tendencia que se está dando en todo el mundo, que es la legalización regulada. El estado de Oregon y varias ciudades norteamericanas han legalizado los psicodélicos, por ejemplo. Ya es legal en el estado de Oregon, en las ciudades de Denver y en varias ciudades de Estados Unidos. El, lo, lo, las sustancias psicodélicas son legales, de acceso legal, Uh -huh. y bueno, todo el debate acerca de cómo encaminar esto que es muy complejo, porque como dijo el presidente Petro en su discurso de asunción de mando y después lo reiteró en las Naciones Unidas, hay una responsabilidad común y compartida, como dicen los documentos de los organismos internacionales, pero es común y compartido, pero está mal repartida, porque en América Latina hemos tenido más de 1 millón de muertos por violencia
vinculado al tema del narcotráfico, pero las víctimas son los pobres, los campesinos que son bombardeados como bombardeaban en un tiempo los aviones en Bolivia, o con aspersiones de glifosato en las plantaciones, que es un acto totalmente criminal. Bueno, a propósito de esto último, el propio Petro dijo, cito textual, queremos hacer cambios sustanciales. Hasta hace muy poco, la política represiva sobre el narcotráfico era fumigar glifosato a todos los campesinos productores de oro. Esto no va más. Esto está prohibido en Colombia por corte constitucional. Esto lo dijo Petro en un encuentro que lo cito porque, entre otras cosas, vos también en una de tus redes estás muy activo por allí. Señalaste un artículo de El País de Madrid que dice que Estados Unidos se sintoniza con el enfoque de Petro frente a las drogas. De hecho, se reunió Petro con Anthony Blinken, el secretario de Estado. Te lo pregunto sin caer en falsas ingenuidades, pero también siendo realistas y, ¿por qué no?, con cierta dosis de optimismo. Hay como una nueva mirada a propósito de la droga en general, su consumo, su combate, si hay que hacerlo desde la perspectiva de la guerra, o si hay que hacerlo en todo caso desde la perspectiva de la salud pública. En fin, ¿estamos parados en un nuevo escalón? Yo creo que sí, que estamos parados en un nuevo escalón con las contradicciones y las presiones de intereses que tiene esto. Si vos vas ahora a la jefa del Comando Sur a preguntarle esto mismo, seguramente te va a dar otra visión, porque Estados Unidos es un conjunto de corporaciones, y en esto de la guerra contra las drogas hay un conjunto de intereses, de presupuestos que tienen más de 64 agencias de represión en Estados Unidos, que admiten a regañadientes que es un fracaso. En Colombia han dilapidado 16.000 millones de dólares en el Plan Colombia, y Colombia sigue aumentando la producción de cocaína. Pero hay datos, creo que el presidente Biden ha incorporado, sí, una nueva visión. No sé si la podrá sostener. Pero el problema es que también Petro lo señaló, y yo lo señalé en varios artículos. Estados Unidos tiene un problema gravísimo, que invito nuevamente a que aquellos que tengan la plataforma HBO vean dos documentales que se llaman El crimen del siglo. HBO lo dice así: el crimen del siglo, que es la puesta en circulación de oxicodona, que es una sustancia, es un opioide muy potente, que el último año, desde el 2017, viene teniendo entre 70.000 y 100.000 muertes de sobredosis al año en Estados Unidos. Hasta tal punto que en la última reunión de la Comisión de Estupefacientes en Viena, que se hace una anual, yo fui durante 10 años allí a debatir estos temas, la representante de Estados Unidos, que era la directora provisoria de Casablanca en el tema de drogas, Regine Labelle, que después lo hicieron público, han aceptado algo que era impensable en el discurso o en el relato, como se dice ahora, de los Estados Unidos. Han dicho que van a aplicar el modelo de reducción de daños y riesgos, y que van a intentar disminuir la prisioniciación de la población afro en las cárceles por el tema drogas. Amén de que ya hay 17 y 18 jurisdicciones de Estados Unidos con marihuana legal, es decir, y en Canadá la marihuana es legal y regulada a nivel nacional, y se avanza en ese plano a pasos agigantados, porque
Ale, es evidente que unas sustancias ilícitas manejados con un criterio de mercado negro, Claro. es insólito, es algo que no resiste la lógica formal. Y mira, estaba escuchando recién a la gran amiga Gabriela, al mercado, no solo al mercado de sustancias eh, eh, psicoactivas, a las drogas, como se le decía. A los mercados hay que regularlos. En el caso de la oxicodona, los que promovieron el consumo de oxicodona se llaman Johnson Johnson y Purdue Pharma, que tuvo que cerrar y reaparecer de otra manera porque hicieron publicidad engañosa y promovieron diciendo que no era adictivo. Bueno, y eso es un mercado que hay que regularlo. Podría poner, ya que estamos hablando de la industria químico-farmacéutica, el ejemplo de las vacunas. Es lícito que la industria comercialice impunemente con precios distintos y no haya una regulación del mercado impuesta por la Organización Mundial de la Salud que garantice la salud. Bueno, en este caso estamos en lo mismo, el derecho a la salud pública y al desarrollo humano. Porque resulta que ahora con el cannabis regulado nos damos cuenta que tiene facultades medicinales que durante 100 años no se pudo considerar porque estaba prohibido, era palabra tabú, y con una cantidad de sustancias también empezamos a descubrir que tienen virtudes para la salud pública y pueden llegar a constituir en la formalidad y en la legalidad puestos de trabajo que aseguren un desarrollo económico regulado. Si lo dejamos en manos de la libertad de mercado, y Washington y Colorado han demostrado, los estados norteamericanos que optaron por un modelo un poco liberal, demostraron que, bueno, se trata de un mercado que tiene sustancias riesgosas. Por eso hay que ponerlos bajo la regulación del Estado. No porque sean caramelos e inocuos, no, precisamente porque pueden ocasionar daños, es que es mejor que lo tenga regulado el Estado y el acceso y la gestión de riesgos y la calidad y quienes lo compran estén regulados. Es un desafío muy grande, Ale. Lo he dicho. Y en este sentido, porque acá es otra variante de la histórica puja entre el desarrollo económico en manos de los más poderosos del planeta, por un lado, es otra lectura de eso, y digamos los productores de la materia prima empobrecidos por el otro lado, ¿no? Ponele, a grosso modo, Estados Unidos como representante del primero, que además es el país donde hay más ciudadanos con intereses de consumir, y por el otro lado Colombia, que es la productora pobre en esta puja de la materia prima. Esta nueva mirada de Petro, también quiero decir, creo que es justo reconocer que algunas cosas ya en esa dirección las había señalado el expresidente Santos. Sí. En ese contexto, ¿te parece que puede haber como un sinceramiento entre ambas partes de carácter global que nos permita por lo menos dejar de mirarnos al espejo con esa insoportable hipocresía con la que estamos conviviendo en la humanidad desde hace más de medio siglo? Sí, mira, te voy a decir dos cosas. En primer lugar, el presidente Petro ha sido muy terminante y él tiene un compromiso con las comunidades indígenas y productoras de la hoja de coca. Por lo tanto, hay un problema de propiedad de la tierra y un problema de la reforma agraria que se la planteó ahora a los gringos en forma desnuda. Miren, nosotros para solucionar esto tenemos que descriminalizar a los campesinos
y darle tierra para trabajar que sean de ellos. Segundo, la sustitución de cultivos, es decir, convencer a los campesinos productores que hace miles de años cultivan la hoja de coca y decirle, no, mejor tenés que cultivar palmitos que con la cadena de frío te aseguro. Han sido experiencias que no han dado resultados. Es decir, lo que hay que hacer es llegar a un consenso, a un acuerdo, que tiene que pasar yo he dicho, Colombia tiene la autoridad moral de liderar un gran debate que abra las posibilidades a escenarios posibles. Yo no estoy diciendo, y Petro tampoco lo dice, que hoy en día esté la varita mágica de decir, bueno, llegamos a este acuerdo y entonces empezamos a producir cocaína legal y ustedes compran cocaína legal. No, porque realmente nadie sabe cómo se pueden instrumentar. Ahora, vos muy bien dijiste lo de Santos. Y a mí me tocó, cuando era, antes de ser embajador permanente de la OEA, fui embajador para el tema drogas, colaborar con José Miguel Insulza, después que en el 2012, en una reunión que hubo en Cartagena de Indias, presidida por jefes y jefas de Estado de las Américas, presididas por Santos, que Santos le encomendó a la OEA preparar un informe sobre la situación de drogas en las Américas. Uh-huh. Y José Miguel Insulza promovió un excelente informe, pero la construcción del informe es un ejemplo de cómo se puede elaborar o discutir problemas complejos. Convocó a un canadiense que se llama Adam Kahane, que se especializó en esto, en cómo una metodología de debate y de discusión que la aplicó nada más ni nada menos que en la transición de Sudáfrica. Es un hombre muy competente, y la OEA siguió esos caminos y convocó a más de 46 técnicos y académicos, líderes sociales y líderes políticos, y está allí el informe de drogas de la OEA que se aprobó en la Asamblea General de Antigua Guatemala en el año 2013, que construye escenarios posibles. Es una buena método. Escenarios posibles no quiere decir por donde necesariamente vayan a pasar el curso de los acontecimientos, sino, dadas estas circunstancias, en base a diferentes miradas, cómo se puede diseñar en el futuro tal o cual situación. A mí me parece que en estos momentos, tanto en la región, en América Latina, se da una situación muy interesante porque Bolivia, Perú y Colombia, que son los productores de hoja de coca más importantes del mundo, en estos momentos tienen dirigentes progresistas al frente de estos problemas. Pero no solamente ello, México, que ha tenido una diplomacia muy activa en el tema de drogas y muy progresista y humanitaria, también puede ser un Estado colaborador en esto que yo llamo el gran debate de las Américas. Hay que reabrir el debate para buscar escenarios posibles, ya ni siquiera estoy diciendo programas y planes, sino escenarios posibles que nos permitan avanzar en un sentido de una política más humana, terminar definitivamente con este enfoque de guerra que lleva miles de millones de dólares y para lo único que ha servido es para incrementar los daños. Ya lo dijo Kofi Annan. La guerra contra las drogas ha sido en realidad una guerra contra las personas, contra las mujeres, contra los pobres, contra los negros, contra los indios, y
ha ocasionado más daños que las drogas mismas. Eso es así, eso es un punto de partida para reabrir un debate. Ya no estoy diciendo abrir un nuevo modelo, reabrir un debate para buscar modelos alternativos que nos liberen de esto que es, vuelvo a decir, es una guerra interminable, costosa desde el punto de vista humano y que dificulta el desarrollo con justicia social, vamos. Bien. Escuchame una cosa, Milton, tenemos que arreglar un encuentro entre vos y yo y tu rodilla maltrecha para que te vengas a los estudios y poder conversar más largo y más tendido de este y otros asuntos, para conocer tu opinión, que siempre es movilizadora, estimuladora, de diálogo, de encuentro y de dialéctica conceptual, ¿de acuerdo? Con mucho gusto iré por allí. El otro día me cursaste una invitación y tenía compromisos de abuelo previamente acordados, pero con tiempo, con mucho gusto, Alejandro. Claro que sí. Bueno, muy Allí bien. estaré, Saludos. conversando, abriendo este debate, porque hay varias Bien. miradas, obvio, y son lícitas. Claro, claro. Sí, sí, sí. Lo que en todo caso podemos, sí, llevarnos para nuestras casas otra vez es lo que ya sabemos desde siempre, y es parte de la humanidad desde siempre ha tenido interés por el consumo de distintas sustancias que podríamos llamar como drogas. Eso ha ocurrido siempre, desde siempre. Siempre. Por lo tanto, es muy, muy nuevo en la historia de la humanidad esto de decir, uy, prohibamos esto, que además, curiosamente, es prohibir solo un pedacito de la larga lista de sustancias que modifican nuestras percepciones, nuestras conductas y nuestros deseos, ¿o no? Exacto, exacto. Y Bueno, lo que siempre queda oculto en esto es algo que no parece evidente. Las drogas, las sustancias psicoactivas que se usaban milenariamente, ¿quién las regulaba? Las regulaba el criterio religioso y también hay que decir que los hombres y mujeres consumimos una cantidad de cosas, pero también consumimos para abatir el dolor físico y el dolor moral, y también para obtener placer. Y el derecho al placer es un derecho humano. Y hay que, en todo caso, gestionarlo de otra manera y entonces recurrir al primer antiprohibicionista de la era cristiana, que fue el flaco Jesús, que dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo digo lo mismo, el que esté libre de pecado y de la búsqueda de placer, que tire la primera piedra y que no sea tan hipócrita. sin aludir en qué consistió su primer milagro, ¿no? Bueno, dale. Bueno, Seamos buenos cristianos y además de la radio encontrémonos algún día para brindar con un rico vino que nos va a hacer disfrutar más de la charla, con moderación, con responsabilidad, pero también con alegría. y sin manejar después. Eso desde ya. Lo que pasa es que si voy a tu casa y ahí un Uber me corta la cabeza. Me vas a tener que dar alojamiento. Chao, chao, Milton, querido. Nos ¿Cómo vemos. no? Hay lugar. Quedás a dormir. Bueno, un abrazo grande.